Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos y el verso 27 solamente. Y yo le voy a dar en forma expositiva algo más del mismo capítulo. Gracias, hermano Oscar. El capítulo número 11 de la carta a los Hebreos y en el verso número 27 vamos a leer todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a esperar que los niños la abran su Biblia allí y que juntos con nosotros lean también. ¿Todos listos? Amén. The book of Hebrews, chapter 11, verse 27. Amén. Creo que si no les hablamos inglés, como que se quedan viendo por un lado. Amén. Bueno, la palabra del Señor nuestro Dios dice así en el nombre de Jesucristo: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Leen ahora ustedes conmigo en voz alta también el verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Alguien dígale al Señor con palabras sinceras: amado Dios, en esta hora te ruego, hables a mi vida, glorifiques tu santo nombre, hagas tu poderosa voluntad en mí, Señor, y sea cumplido el propósito por el cual vine a este lugar, para adorarte, bendecirte, exaltarte y glorificarte. Señor, tu deseo sea en mi corazón y tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos digan conmigo amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hoy en este día intitulé la primera predicación así, de esta manera. ¿Cómo se puede intitular un mensaje como este? Pues de una manera tan sencilla: por fe, sostente viendo al invisible. Algo muy importante que tenemos que dejar acentuado hoy en este día es que obviamente la fe es lo que va a ser nuestra fuerza mentora y nuestra fuerza motora. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es la fuerza motora? Bueno, la fuerza motora es la fuerza que mueve algo. Es como un motor en un carro. El motor mueve la transmisión hace que el carro se mueva. Eso es la fuerza motora. Y la fuerza mentora es aquello que nos mentorea, que nos ayuda, que nos dirige, que nos enseña, que nos da dirección. Eso es. Ahora, si nosotros creemos lo que hemos leído, todos los que estamos familiarizados con la palabra de Dios entendemos que el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos fue un espacio donde Dios nuestro Señor obviamente seleccionó para hacer algo impresionante. ¿Y qué fue lo que Él quiso hacer? Obviamente a través de los labios y las palabras del escritor, quiso dar un claro reconocimiento a la gente que a través de los tiempos ha tenido confianza para con Dios. La palabra fe se debe de entender como confianza hacia con Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de la fe, los predicadores decimos: vamos a ver la galería de la fe. Una galería es un lugar, un cuarto, un pasillo, un auditorio donde se exponen cosas, sean de arte, en la cultura, sea lo que sea. Esa es una galería. Usted llega, ve a los diferentes escritores si es una galería de literatura, o ve a los diferentes escultores si es una galería de esculturas. Usted va a ver en la galería que muchos hombres dejaron allí su huella a través de los trabajos que hicieron, las cosas que los distinguen a ellos. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 11 de los Hebreos, miramos la galería de hombres y mujeres que a través del tiempo ellos profesaron su fe. Ellos declararon que tenían confianza en Dios, en sus obras, en su rico amor, en su misericordia, en la fidelidad de Dios. Y eso es exactamente lo que trata este capítulo. A mí me gustó mucho cuando el hermano Obed, mi hijo, viene y dice: vamos a leer en la Biblia Mateo 17:20, que es un texto que obviamente siempre recuerdo en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que con poca fe, o por la falta de fe, obviamente, como les dice a los apóstoles ahí, dice: ustedes no pudieron hacer esto, pero si tuvieran fe como la de un grano de mostaza, o sea, hablando que debe de ser una fe, aunque sea pequeña, pero verdadera, ustedes
pueden hacer cosas impresionantes, cosas gloriosas, y eso es lo que nosotros hoy vamos a aprender. Por eso en el capítulo 11 de los Hebreos, en el verso 1 y en el verso 2, se expresa claramente, el escritor declara, es pues la fe, y luego define qué es la fe. La fe es obviamente algo impresionante. ¿Qué es? Es pues la fe, la certeza. La palabra certeza también se puede entender como la seguridad. Y luego dice, de lo que se espera. Entonces, si cambiamos la palabra certeza, debemos de decir, es pues la seguridad de lo que se espera. La convicción, o sea, estar convencidos de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es pues entonces la seguridad de lo que se espera y estar plenamente convencidos de lo que no se ve. Y el verso 2 dice que por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La gente del pasado que tuvo fe alcanzó buen testimonio. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Creyeron en Dios, confiaron en Dios, esperaron en Dios. Y Dios nuestro Señor, obviamente, que no se queda con nada, porque Él todo lo tiene. Él es el que da el testimonio de nombres en épocas diferentes, en culturas diferentes, de hombres y de mujeres que le agradaron. Porque yo le voy a decir una cosa, nadie por mucho que ore, por mucho que ayune, por mucho que venga a los cultos, si no tiene fe, como dice el verso número 6 de los Hebreos, no puede agradar a Dios. Todo esto es un complemento. Una persona que ora debe de orar creyendo que su oración la escucha el Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Una persona que ayuna debe de estar plenamente convencida de que humilla su cuerpo delante del Dios de santidad, para santificar así también su cuerpo. Dios nuestro Señor lo dice claramente entonces en el verso 6, pero sin fe es imposible, o sea, algo que no va a ser posible, agradar a Dios. Es pues entonces necesario algo que tiene que ser vital en la relación, que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él es y que Dios le va a recompensar. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y esto parece obviamente ir en contra de la lógica, de lo que es obviamente la razón. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en este día amamos a un Dios que es real y verdadero, pero que no podemos ver, que no podemos palpar, que algunos en un tiempo tuvieron obviamente el privilegio de poderlo ver, de poder estar cerca de Él. ¿Cuándo? ¿Cómo? Como dice la palabra de Dios en Filipenses 1:15, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el Dios de la eternidad, que hablaba por oráculos, por palabras solamente, que se comunicaba con los hombres y con las mujeres a través de teofanías, manifestaciones de Dios, ya sea en forma de hombres o en forma angelical. Dios nuestro Señor se hizo un día claramente visible a través de la humanidad de Jesús nuestro Salvador. Cuando la palabra de Dios dice claramente en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, si Dios algún día se ha dejado ver en todo el esplendor y la gloria que Él obviamente tiene, se dejó ver en Jesús nuestro Señor. Jesús vino para dar a conocer a este gran Dios de amor y de misericordia. Ahora, nosotros no vivimos en esta época. Esto pasó hace un poco más de 2000 años. Pero nosotros, los que estamos aquí, los que ha alcanzado la gracia de Dios en esta posteridad, simple y sencillamente tenemos que creer que Dios nuestro Señor, aunque no lo vemos, Él está con nosotros. La Biblia dice claramente en el capítulo 33 del libro del Éxodo, empezando desde el verso número 12 hasta el verso 18, pero yo voy a ir al verso 18 y el verso 12 al 17 se lo parafraseo. Era tiempo de que Moisés saliera obviamente hacia la promesa de la tierra. Él le dice a Dios, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, yo quiero que tú vengas conmigo. Te quiero ver, quiero contemplar tu gloria, quiero contemplar
mostrar aún más tu poder. Si tú no vienes conmigo, no me envíes, Señor, a donde tú quieres que yo vaya con tu pueblo. ¿Entienden eso? Y luego Moisés le dice al Señor nuestro Dios en el verso 18 de Éxodo 33, y es claro para que nosotros entendamos esto, que entonces le dijo, ¿quién? Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me dejes ver tu grandeza, te ruego que me des esta oportunidad de ver el esplendor tuyo. ¿No había visto ya Moisés la zarza ardiendo? Sí. ¿No dice la Biblia que él subía al monte y bajaba y su rostro resplandecía porque estaba en la presencia de Dios? Sí. Pero Moisés obviamente quería ver a Dios literalmente caminando ahí con él. Que Dios fuera enfrente de ellos. Y cuando Dios obviamente oyó esto que Moisés estaba pidiendo, le dice entonces Moisés a Dios, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien, o sea, todo mi favor, todo lo que yo tengo delante de tu rostro, y voy a proclamar lo que es obviamente el nombre de Jehová. Voy a decir de la grandeza de Él delante de ti. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Escuche bien, el verso 20 dijo, mas no verás mi rostro, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Entonces, si Dios nuestro Señor está diciendo desde aquel tiempo que en toda la gloria, la grandeza y el esplendor de Él no hay hombre que lo pueda ver y vivir, esa es la verdad. Dios entonces se hizo visible a través del tiempo, como dije, a través de teofanías, manifestaciones de Dios, como dice el capítulo 19 del libro del Génesis. Dios con 2 ángeles estaba allí. Jehová del antiguo Elohim del Viejo Testamento estaba allí, hablando con Abraham. Abraham estaba negociando la salvación de Sodoma y de Gomorra. Dios estaba allí. Por eso Abraham le dice a Dios, no se enoje ahora conmigo, mi Señor, no se enoje, pero si en las ciudades hubiera no 50 pero 40, no 40 pero 30, no 30 pero 20, no 20 pero 10 justos, Dios le dice, salvaré a las ciudades, no las destruiré, porque Él es grande en misericordia, Él es grande en amor. Volviendo al verso donde nos habíamos quedado en Éxodo 32, es clara la palabra de Dios nuestro Señor, que nos sigue a nosotros enseñando esta gran verdad. Mas dijo entonces Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Y dijo aún Jehová, obviamente a Moisés que hablaba, he aquí un lugar junto a mí, estarás cerca en la peña, metido en la hendidura de la peña, y yo pasaré. Cuando pase entonces toda mi gloria, dice el verso 22, entonces, escuche, pondré en la hendidura de la peña mi mano y te cubriré hasta que yo haya pasado. O sea, esto está impresionante. Después de esto, dice Dios, apartaré mi mano de la peña, obviamente, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Wow, qué tremendo es esto. Qué tremendo es lo que Dios nuestro Señor nos dice. Ahora, si nosotros pues entendemos esto, ¿qué es entonces lo que debemos de hacer? Es volver a entender que el título de esta predicación se dice, por fe, sostente viendo al invisible. O sea, por fe, por confianza, sostente, mantente, quédate parado, viendo al invisible. ¿Qué es obviamente el significado de la palabra invisible según la Real Academia Española? Ellos definen la palabra invisible solamente de esta manera, que no se puede ver, que evita ser visto. Eso es el invisible. Usted le dice esto a la gente, obviamente, en un mundo lleno de tan humanismo, y van a decir, ustedes entonces están locos, porque ustedes quieren ver literalmente lo que no se ve. Ustedes quieren ver literalmente lo que se esconde, lo que no se deja ver, lo que evita ser visto. ¿Entienden eso? Pero bíblicamente también la palabra invisible, dice la palabra de Dios,
invisible o la invisibilidad de Dios se remite a la idea bíblica de la incapacidad del ser humano para ver a Dios. Dios no se ve, es indisponible a la criatura humana a través del sentido de la vista. ¡Wow! Pero entonces, ¿por qué se pone un tema como este? Porque Dios ya nos dijo a nosotros que sin fe es imposible que cualquier persona le pueda agradar, que cualquier persona lo tenga contento. Es por fe, porque la fe es la certeza, seguridad de lo que no se ve. Es la fuerte convicción, estar plenamente convencidos de aquello que se espera. Y Dios nuestro Señor quiere mover a su iglesia a eso, hacia las atmósferas, hacia los campos, hacia las áreas de lo sobrenatural. Muchos de nosotros solamente usamos los 5 sentidos de percepción: la vista, los ojos, el oído, la nariz, el tacto, el gusto. Pero Dios quiere que usemos el sentido espiritual del Espíritu para podernos dar cuenta de su presencia. Los 5 sentidos de percepción nos ayudan a nosotros a distinguir las cosas. Es como ahora, yo levanto este frasco y usted por el sentido de la vista va a ver que tengo un frasco de plástico y que contiene algo adentro y que su color es rojo. ¿Verdad que es rojo? No. ¿Qué color es? Amarillo. Lo distinguió por la vista. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? El sentido del oído. Usted oyó una palmada. Si ahorita agarro yo de este otro aceite y le hago así, haciendo una aspersión, usted se va a dar cuenta inmediatamente que este aceite tiene un aroma, tiene mirra, que es una fragancia muy bonita, huele muy bonito. Va a usar su nariz. Si yo voy delante de usted y usted me comienza a tocar, se va a dar cuenta, obviamente, por el sentido del tacto, que yo soy real. Si llevo ahora algo, si tuviera aquí, en vez de agua, un medicamento, y voy y le digo, ponga su dedo y pruebe, usted va a poder distinguir su sabor por el gusto, por su boca. Y los sentidos de percepción nos ayudan a darnos cuenta de todo lo que está alrededor de nosotros. Las cosas cerca, las cosas a la distancia. ¿Alguien ha oído cuando un zorrillo sale a hacer sus necesidades? Sí, yo sí. Y luego uno dice, por ahí anda un zorrillo. ¿No se ha dado cuenta cuando se han quemado los bosques y luego ni siquiera hay veces que vemos mucho humo y luego decimos, algo se está quemando? ¿No se ha dado cuenta cuando llueve y que no ha llovido por tiempo y luego dice, huele a tierra mojada? ¿Verdad que sí? Podemos percibir a la distancia ciertamente. Con nuestros ojos podemos ver a la distancia. Yo con mis ojos puedo ver estrellas, puedo ver la luna. Con cuidado se puede ver el candente sol. Entonces con nuestra fe tenemos que ser capaces de poder trascender desde este mundo al primero, al segundo y hasta el tercer cielo donde está el trono del Señor nuestro Dios. Alguien de veras que esto conmigo en esta mañana. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Alguien diga, es verdad, Dios quiere movernos en el sentido de la fe a que nosotros creamos literalmente en Él. Que nosotros estemos plenamente convencidos de esto. Él ya lo dijo. Entonces, viendo nuevamente lo que es el significado de lo invisible que no se puede ver, que evita ser visto. Y la conclusión aún de lo bíblico es aquello que implica que Dios no se puede ver a través de los ojos humanos. Nosotros estamos acostumbrados para creer algo, tenemos que tocarlo, palparlo, para decir, sí, es real. Si yo le digo ahorita, aquí tengo un púlpito, aquí es un púlpito espiritual, te va a decir, algo le está pasando al pastor, está cansado, no durmió bien anoche. Pero si yo le digo, este es un púlpito, y usted va a decir, sí, lo estoy mirando, porque estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a lo visible, a lo tangible. Pero Dios quiere elevar nuestra comunión y relación con Él. Y esto no puede ser sino a través de la fe. En Él que no se ve. En Él que no lo podemos palpar, pero en Él que lo podemos sentir.
que podemos darnos cuenta si Él está o no está. De veras, alguien que esto conmigo en esta mañana, alguien puede gritar gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:13, en ese mismo contexto, ahora hablando de quién, de Abraham, pero solamente voy a remitir el verso número 13. Y dice la Biblia que este hombre, Abraham, el patriarca de la fe, porque él tuvo fe. Pero muchos de nosotros solamente remitimos a Abraham, el profeta y patriarca, y lo decimos, él le quiso dar muerte a su hijo Isaac y por eso Dios halló gracia en él. Eso no es todo, hermanos. Estamos equivocados. Nos hemos equivocado muchos de nosotros. La historia de Abraham comienza desde el capítulo 12, no en el capítulo 18 y 19. En el 19. En el 12 Dios le aparece. Dios le dice a Abraham, deja tu casa, tu tierra, tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a indicar. Y haré de ti una gran nación, un hombre viejo, una mujer estéril, ¿sí o no? Abraham fue rico en fe, por eso es el padre, el patriarca de la fe. Porque él no solamente le creyó a Dios de que mata a tu hijo, tu único hijo, sacrifícalo en un altar del holocausto para mí, no. Abraham tuvo fe en Dios, en que Dios iba a estar con él, que Dios lo iba a guardar, que Dios, el que le hablaba a través de sueños, a través de oráculos, él iba a cumplir su palabra al pie de la letra. Como en el capítulo 15, verso 1, en el capítulo 17 y verso 1, aunque no lo van a poner porque voy a ir rápido, Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu protección. Abraham, yo soy tu fortaleza, anda delante de mí y sé perfecto. Las palabras continuas de Dios a él, ¿para qué? Para que la fe de él fuera en aumento. Yo no veo solamente a Abraham como aquel que tuvo la osadía de entregar a su hijo en un sacrificio en el holocausto. Yo veo a un hombre que dejó todo lo que era de su interés personal por el interés que Dios ahora colocaba dentro de su vida. Deja tu tierra, eso no es fácil. Deja tus parientes, eso tampoco. Deja a los ídolos de tu padre, porque esa es la verdad. Él adoraba terafines en aquel entonces. Vete a la tierra que yo te voy a indicar. Creerle a Dios, que de ti haré una gran nación, cuando él mismo dijo, no tengo hijos. Mi mujer es estéril. La tenía por más de 80 años, casi 90 años. Nunca le había dado un hijo. Y él creyó esas palabras. ¿Cómo se mantuvo este hombre entonces? Por la fe. Por eso quedó en la galería de los hombres que ejercitaron su fe, que le creyeron a Dios, que creyeron que lo que oían a través de palabras y no veían nada, o a través de los sueños, era Dios que les estaba hablando. Muchos de nosotros tenemos que desarrollar ese sentido espiritual cuando Dios nos dice para corregirnos en una cosa y poder hacerlo, tener la confianza en Él de que todo esto que Él quiere es para bien de nuestra vida. Cuando Él nos guía hacia algún asunto eminente o importante dentro del núcleo de nuestra familia. Cuando Él nos dice algo cerca también en nuestro trabajo, el comportamiento en nuestro trabajo. Debemos de hacer eso. Cuando Dios nos sigue hablando que Él nunca será secundario, sino primario y prioridad en todo lo que hacemos. Él nos seguirá recordando que el primer mandamiento de la ley y el primero de la gracia es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso nunca va a cambiar. Porque aunque este mundo pase, la tierra y todo lo que hay, como dice Mateo 22:35, pasa el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Iremos de esta vida temporal y pasajera al estado de la eternidad, y Dios con su misma palabra seguirá tratando con nuestras vidas en la eternidad. Dios nuestro Señor quiere que nosotros hagamos estas cosas. Por eso en el capítulo 11, insisto, y dije el verso 13, y ahí se queda, por favor. Dice claramente la palabra, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Quiénes son todos estos?
Eran obviamente Jacob, Isaac, Abraham su padre, todos ellos. Los patriarcas obviamente de los hijos de Jacob. Todos estos, conforme a la fe, murieron, o sea, creyendo en Dios, sirviendo a Dios. Y lo dice sin haber recibido lo prometido. Pero el contexto de esta parte del texto dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. O sea, ellos, aunque el tiempo pasaba, pero ellos volteaban a ver al cielo y lo miraban. Pero no lo miraban con los ojos físicos, lo miraban con los ojos espirituales. No lo creían solamente con este cerebro, lo creían en su espíritu, hermanos, en el ser interior, que lo que Dios les había prometido era verdad. No estaban locos. Usted vaya ahora por la calle y vaya así, y la gente así, too much drugs. Man, he drinks alcohol. No duerme, por eso está así lunático el hombre. Hágase usted. Ellos lo creyeron, lo vieron de lejos y lo saludaban. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Hoy hay mucha gente aquí sentada que no tiene fe. No tiene confianza en Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho, lo que Dios le ha dado, lo que Dios espera darle. No tienen confianza en Dios. Hay muchas iglesias alrededor del mundo que no tienen confianza en Dios. Podemos tener bonitos edificios, buenos programas, buena música, buenas luces, pero la fe está lejos de la realidad. Y vuelvo a lo mismo, sin fe es imposible agradar a Dios. No importa que los ministros sean limitados, imperfectos, y esa es la realidad. El pastor, su esposa, sus hijos, no importa. Pero mi Dios, el que me amó personalmente, mi Dios, el que me llamó, mi Dios, el que me ha dado palabras de vida y de esperanza, Él es perfecto. Y aunque todos alrededor de mí, aún mi propia familia sea imperfecta, mi Dios no cambia. Él es fiel, santo y verdadero. Y Él me ha dado palabras de promesa. ¿Alguien cree esto conmigo, amados hermanos? Porque sabe una cosa, y esta es la realidad, que cada día que pasa y avanza el tiempo, ¿sabe qué va a ser lo más sustancial en la vida de los seres humanos? Digan todos conmigo, la fe. Digan conmigo que es confianza en Dios. Y si no confiamos en Dios, estamos perdidos. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. No tengas fe, hermano, y de todas maneras vas a agradar a tu esposa. No tengas fe, esposa, y vas a agradar a tu esposo. No tengas fe, padre, vas a agradar a tus hijos. No tengan fe, hijos, y van a agradar a sus padres. Pero con Dios, sin fe, no se le puede agradar a Dios. Hoy queremos crecer. Hoy tenemos que mantenernos. Tenemos que seguir adelante, como viendo al invisible. Como viendo lo que no se puede ver. Lo que evita ser visto. Lo que no lo podemos percibir con los ojos naturales, pero podemos creer en Él, en su existencia, en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, en su poder, continuamente en nuestras vidas, ¿sí o no? O sea, estos conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Pero dice, después de la coma, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hoy puede haber personas en el trabajo, en nuestro vecindario, en el núcleo familiar. Ya, déjate de eso. Ya, mira, ¿qué te ha dado esto de la iglesia? El pastor Hernando está más loco hoy que nunca, más viejo y más pelón. Pero sigo teniendo la razón. Porque no predico, hermanos, otra cosa más que esto. Y esto es vida, es espíritu y es vida, estas palabras. Por eso no me alegra, por eso voy a ver a muchas personas caer en el error. Pero aquí voy a seguir parado mientras siga confiando en Dios. Que esta es su palabra,
que esta palabra enseña, que esta palabra redarguye, que esta palabra corrige, que esta palabra instruye, que esta palabra, hermanos, hace al ser humano, hombre o mujer, perfecto para toda buena obra. Alguien de veras que esto conmigo. Alguien diga, ¿dónde está eso, pastor? En 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Alguien de veras alabe a Dios, amados hermanos. Aquí no predicamos fantasías, aquí no predicamos solamente ilusión, aquí predicamos la verdad. Aquí tenemos a Dios y vivimos por el consejo de su palabra. Esta es la máxima regla de vida para todos nosotros, comenzando desde aquí. ¿Alguien cree conmigo que un día pasará el cielo y la tierra y esta palabra permanece para siempre? Ponga el verso 35, quien esté ahí en la computadora, por favor, del capítulo 22. Esta palabra permanece para siempre y esa es la verdad. Amén. Dios nuestro Señor nos sigue hablando y nos sigue bendiciendo. Ahora voy a entrar a lo que es... ahí está, ¿verdad? Sí se puso. Está cortito por estas cosas, pero ya las vamos a quitar. Esto fue nomás para el año nuevo. Ya el año ya empezó. Voy a entrar a algo de la aplicación del mensaje. La aplicación para nuestras vidas. Y la verdad es, amados hermanos, que Moisés fue un hombre, obviamente, único en la historia del pueblo de Israel. Un hombre que todos nosotros sabemos su historia cuando comienza en la palabra de Dios en Éxodo 3. Habiendo nacido él y habiendo un decreto de parte del rey de Egipto, Faraón, que era considerado como Dios en su tierra, de que murieran todos los niños hebreos. Pero la Biblia dice, y eso lo vamos a ver en un momento, le voy a parafrasear algo. Después vamos a ir a Hebreos 11 y vamos a empezar en el verso 24, pero quiero que escuche lo que le voy a decir. Sus padres obviamente lo vieron niño hermoso y lo pusieron en el Nilo, en una canasta calafateada. La hija de Faraón con sus doncellas tomando baños en el río Nilo, lo encontraron, lo llevó al palacio, lo adoptó, lo hizo como su hijo. Moisés obviamente gozó de todo el bien. La palabra de Dios nos dice en Hechos 7 que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en conocimiento, en ciencia, porque fue instruido según la ciencia de los egipcios. Pero algo bien bonito que dice la palabra de Dios, que en el tiempo obviamente Moisés, cuando ya era hecho grande, rehusó él ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y esto que él hizo, amados hermanos, es obviamente la fe. En eso comenzó la fe de este hombre. La fe de él no comenzó en el monte Sinaí, enfrente de la zarza. Esto fue antes. Todos sabemos que Moisés, cuando ve a un egipcio golpear a uno de sus consiervos, o sea, a un hebreo, él lo tomó y lo golpeó y lo mató. Él huye porque obviamente al darle nota o cuenta a Faraón lo quiso matar. Y esa vez huyó porque tuvo gran temor, porque no había todavía esa comunión y relación con Dios, ¿entienden eso? Pero cuando Moisés va al desierto, en la península del Sinaí, y él obviamente, como dice la historia, defiende a la hija de Jetro, el sumo sacerdote de Madián, cuando los pastores venían a brevar al ganado para que tomaran agua, y dice que aquellos se quisieron aprovechar de las hijas de Jetro. Ahí estaba Séfora, la que iba a venir a ser posteriormente la esposa de Moisés. Entonces ellas lo llevan a casa, su padre lo ve, y yo creo que lo vio y lo vio bien formado. Y dijo, este no se va de aquí. Aquí tengo un montón de hijas y no tengo yernos. Y Séfora fue la afortunada. Él después, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, llega al encuentro glorioso con Dios de la zarza ardiendo. Una zarza que ardía, pero que no se consumía.
Pero de la zarza salía una voz que le dijo que él iba a ser el caudillo para liberar al pueblo que él sabía que estaba esclavo en Egipto por un hombre que toda la nación consideraba como Dios. Ahora, él salió huyendo, pero Dios ahora le decía, vas a tener que ir, lo vas a tener que confrontar y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Qué sencillo es eso, ¿verdad? Qué sencillo es eso, ¿verdad que sí? Pero este hombre se mantuvo en los días de su vida como viendo al invisible. Creo yo que cada vez que él estuvo delante de Faraón hablando, yo no creo que Moisés haya estado así, pero yo estoy seguro de que Moisés le creyó a Dios, yo ahí voy a estar contigo. Yo estoy seguro que Moisés no necesitó extender la mano para darle a entender a Faraón, aquí estamos yo y Dios. Aunque tú no lo ves, aquí está. Pero Moisés sabía en su corazón que Dios estaba allí. Y Dios es lo que quiere. Que en medio de los problemas creas que Él está allí. Que lo puedas ver. No con estos ojos. Con los ojos del corazón. Que lo puedas sentir. Que te toma de la mano. Camina. Párate. ¿Alguien me está entendiendo? No. Estoy preocupado con el reloj porque queremos hacer otras cosas, pero a lo mejor ni lo hacemos para acabar de predicar bien aquí esto. ¿Alguien está entendiendo? Que en medio de la enfermedad, cuando un médico especialista te dice, esto no es fácil, esto es para muerte, esto termina. Cuando alguien te dice a ti médicamente, en el problema físico en tu cuerpo, no hay más solución, pero que tú digas, pero Él prometió estar conmigo y yo lo voy a ver a Él, porque el que lo ve a Él es guardado, es socorrido, es ayudado y es prosperado. Alguien de veras que conmigo esto en esta mañana, alguien de veras alaba el nombre glorioso del Dios que vive y reina para siempre. Él está en esta casa, Él es real y verdadero. Pastor, pero no lo veo. Es verdad que no lo ves, pero siéntelo, siente su amor, siente su presencia, siente su gloria. Déjate, Señor mi Dios, oír a través de mi espíritu, porque así es como habla Dios. Póngame Romanos 8 y verso 15, póngamelo por favor. Escuchen esto. Esto no lo tengo en las notas que preparé en la predicación ayer en la noche. Ayer hice esta predicación, pero en verdad que ahora en la mañana me sentí un poquito ofuscado y dije, qué cosas me ocupé tanto que ni tiempo tuve de hacer la predicación. Y anoche la hice, en verdad. Y me hice como el cotorrito aquel que drogaron, le dieron droga y le preguntaron, ¿qué sientes? No siento nada, yo no sentía nada ayer del cansancio que tenía, no porque estaba drogado. Y me frustré, pero en la mañana vine y en el rato que llegué andaba haciendo algo allá afuera y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no te metiste a la oración? Y dije, sí, ahí vengo, doy la vuelta y me estaciono y me metí corriendo. Saludé a unos así nomás de high five, ahí nos vemos. Si a ustedes no les gusta mucho la oración, a mí sí, yo corro para acá. Y aquí pasé, llego y me hinco. Y le dije, Señor, sin ti yo no soy nada, sin ti no tengo nada. Creo que estás aquí, creo que me amas, creo que me has amado, creo que me estás amando y creo que me amarás. Ayúdame por favor, que no sea mi razón, mi intelecto, que sea tu unción a través de mí para poderle dar algo a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, los que amas, aunque te son infieles, tú los amas y me amas también a mí junto con ellos. Esa no la quería decir, pero ya se me fue de aquí. Pero eso dice la Biblia, ¿sí o no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 11 al 13. Si morimos con Él, reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, hermanos, tendremos bendición. Pero el verso 13 dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Si tú no quieres que Él ahí está, no lo creas. Pero Él dijo que ahí va a estar. Amén. Él permanece fiel, Él está fiel. Ahora, ¿cómo vamos a entenderlo? Pues la Biblia lo dice y lo dice claramente. En Romanos 8:15, ahí está puesto y aquí también. Y lo dice, pues si habéis recibido el espíritu, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En temor.
Moisés ya no tuvo temor del faraón. No tuvo temor del hombre más poderoso en aquella tierra, considerado como Dios. Yo creo que cuando Moisés le dijo a Séfora y a su suegro, le dijeron, ¿sabes que te vas a ir a enfrentar con Dios? Oh, sí, Él es un Dios, pero mi Dios lo hizo a Él. Y le ha dado los caballos y el ejército y el reino y lo que tiene. Mi Dios no se compara con este. ¿Verdad que sí? Yo creo que eso dijo. La Biblia no lo dice, pero hay que pensar que así fue. Entonces dice que Dios no nos ha dado a nosotros el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, dice la palabra de Dios, el espíritu de la adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Todos ustedes conocen los procesos de adopción aquí legalmente en el estado. Cuando una persona adopta a un niño, ese niño pasa a ser obviamente familia o miembro de la familia, en ese núcleo. El padre le da el apellido, la casa, lo recibe. Ese niño tiene todo el derecho que tienen todos los demás, porque es adoptado, legalmente tiene ese derecho. Dios nos adoptó a nosotros y nos dio el espíritu de la adopción, por el cual ahora, al ser adoptados por Dios, podemos decirle Abba Padre. Una expresión de intimidad. Algunos dicen que es papito o papacito, o si no, simple y sencillamente una expresión como de papi, muy profunda, muy íntima, eso es. Y luego dice el verso siguiente, el verso 16, dice que el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu mismo de Dios, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¿Cómo le da testimonio? Le habla a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios no le habla a tu carne. El que le habla a tu carne es el diablo. El que le habla a mi carne es el diablo. El que habla a nuestro espíritu para las cosas espirituales es Dios. Es Dios, es Dios, es Dios. Ese en el que debemos de creer que ahí está. Él habla, pero le habla a nuestro espíritu. ¿Alguien de veras cree esto conmigo? Amén. Es Dios el Señor. Y yo sigo insistiendo, aunque los predicadores somos imperfectos, tu Dios es perfecto. Ama a Dios, sigue a Dios, sirve a Dios, vive y muere para Él, para que tengas toda la palabra en la recompensa que Él ha dado. ¿Sí o no? Ahora vengo en mi aplicación. Vengan los músicos, por favor. Con esto voy a cerrar. Dice entonces, o me voy a ir a la Biblia, ya hablé de Moisés. Moisés obviamente huye porque había tenido temor del faraón, porque faraón lo quiso matar. Pero luego miramos a Moisés que regresa y vino ya, hermanos, sin temor, no tuvo temor. Obviamente él hizo cosas, y la carta a los Hebreos nos explica a nosotros en el capítulo 11 y verso 24 hasta el 27 y 28 donde estábamos leyendo. Y vean cómo en este contexto de los textos obviamente se dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, rehusó. Ahí comenzó su fe. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No, yo no soy de esta prole. Yo no soy de esta descendencia. Aunque volteaba, yo creo, de Egipto a la ciudad de Gosén, donde estaba el pueblo del Señor, y miraba allá a gente humilde, pobre, menospreciada, gente que estaba en el cautiverio. Y aunque los miraba, hermanos, así como dicen, andrajosos o así pobres, volteaba y decía, esa es mi gente. Esa es mi prole, esa es mi descendencia. Y él rehusó, pero dice, por la fe, porque tuvo confianza en que había algo mejor que tener obviamente el cuidado o la grandeza de ser de la línea o de la dinastía egipcia. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Wow, por la fe rehusó, porque pensó y dijo, todo esto que se ve es temporal. Pero lo que un día vio mis bisabuelos y tatarabuelos, y lo miraron de lejos, y lo saludaban y lo contemplaban, y lo creían y lo veían, él mismo recibe revelación de que había algo mucho más glorioso.
Y dice claramente, él decidió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas, escuche bien, el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipcio. Teniendo por mayor riqueza el sufrimiento, el vituperio de Cristo. Hoy muchos no quieren tener el vituperio de Cristo. Muchos no entienden que la vida del cristiano, según Hechos 14:22, es a través de muchas pruebas, aflicciones, para poder entrar al reino de Dios. Y hoy muchos solamente creemos que la vida cristiana es una vida de prosperidad. Y si no hay prosperidad, Dios no está conmigo. Y eso son mentiras del diablo. Porque usted puede ser el más pobre del barrio, del país, de la nación, y el Señor está con usted, y las promesas de Dios al final serán más verdaderas que todo lo que pueda haber aquí. La prosperidad comienza con el Señor. El que es del Señor es próspero en todas las cosas, tanto que no necesita pagar por lo más caro que puede obtener en esta vida, que es la salvación, porque ya se pagó un precio. Y dice que tuvo por vituperio más bien el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27 y el 28, por la fe entonces, dice, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Qué importante. No tuvo temor. No tuvo temor. Yo no tuve el privilegio como muchos de ustedes, pero lo puedo ver, de estar chiquito y de andar ahí cerca del papá. Y yo nunca miré a mi papá que si me ladró un perro, mi papá se haya puesto ahí enfrente. O que si alguien me hizo por ahí, pum, una bofetada, o me pateó, me resguñó, que mi papá haya salido, no le pegues, déjalo. Nunca, yo no tuve ese privilegio. Pero puedo ver algunos de sus hijos. Ayer miraba a los hijos del hermano Omar, aquí los traía la hermana Verónica. Y el chiquillo está así de grande y se sentía grandote junto al papá. Y así fue, hermanos, como se sintió Moisés. Ya se cayó Christmas. Miré estas escrituras y veo a un hombre parado junto a otro hombre, considerado Dios, que todo mundo temía y que sabían claramente que si él solo daba una palabra contra alguien, aquel tenía que ser muerto. Pero no tuvo miedo. Y no tuvo miedo porque se sostuvo, dice la palabra, y es claro, dice, por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, sostenerse de pie firme como viendo al invisible. Es verdad que el problema está ahí. Ahí está Faraón y está enojado. Y se va a enojar más por lo que le vengo a decir. Dice el Dios de los hebreos que dejes ir a su pueblo. Who's that? Como si hablara en inglés allá. Who's that? The God of the Hebrews said, let my people go. El Dios de los hebreos dice, deja a mi gente ir. Y dijo, anda, dile a tu Dios que no los voy a dejar ir. Y ahora para que se les quite, les meto más trabajo. Y Dios comenzó a glorificarse en Faraón. ¿Cómo quieren ustedes que este hombre se paraba y volteaba a ver a Faraón? Yo no creo que Moisés haya llegado como yo voy con el hermano Fermín. Dice Yahweh our God o Jehová our God, que dejes ir a la gente. No, yo creo que llegó y se paró y bien firme. Dice Dios que los dejes ir. No los dejo ir. Dios dice que los dejes ir. No tuvo miedo. ¿Y saben cuándo no tenemos que tener miedo a nada en este mundo, amados hermanos? Cuando está la seguridad de que Dios está allí con nosotros. O sea, Él se sostuvo como viendo al invisible.
aunque nadie más lo miraba, aquello que no se puede ver, él sabía que Dios estaba allí y que cada palabra, cada acción, cada encuentro con Faraón y con su gente, Dios estaba allí con él. Cada obra mostraba la fidelidad de Dios. Hoy nosotros tenemos que entender de que todo lo que es en contra nuestro, todo lo que se nos quiere oponer, todo lo que viene para dañarnos, hay un Dios bueno sentado en su trono de gloria que prometió no dejarnos, prometió estar con nosotros, y hoy le tenemos que creer a Él, que Él cumple su palabra todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Pero ¿sabes por qué? Tu casa, tu vida, tu familia, tal vez tu trabajo no es bendecido y prosperado porque no le creemos a Dios. Porque Dios prometió estar contigo y ayudarte. Dios prometió estar contigo, como dice Hebreos 13:5. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor es mi ayudador. Dios está conmigo. Dice la Biblia en el verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y luego dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, pero ellos fueron ahogados. O sea, por la fe. ¿Qué creen ustedes que pensó Moisés cuando se paró y miró el mar? Y miró atrás y miró que el ejército de Faraón con sus carros venía. Y Dios le dice, no me voltees a ver a mí. Háblale al mar. Yo estoy contigo, he estado contigo, Moisés. Y le habla al mar y el mar se partió. Hoy los científicos de ahora que piensan mejor, yo creo, o creen que piensan mejor que los de aquel tiempo, dicen que no, que el mar no se abrió, que fue un fuerte viento que pegó en esa parte del mar y hizo que el agua volara. Y yo dije, mira, los hombres caminaron y ninguno voló, ni niños, ni trapos, ni nada, porque pasaron con todos sus tesoros. Pero los científicos así piensan, hermanos. Ojalá y nosotros no nos metamos de científicos, vengamos humildes y le digamos, Señor, si tu palabra lo dice, lo creo. Si tu palabra lo dice, lo recibo. ¿Alguien cree? ¿Alguien quiere tener más fe? ¿Alguien quiere crecer en fe? ¿Alguien quiere mantenerse en cada circunstancia y situación de la vida como viendo al invisible? ¿Alguien quiere en verdad tener eso? ¿Quieres un mejor trabajo? Dile a Dios que te ayude a hallar gracia delante de tus empleadores. Sé responsable y déjale el resto al Señor. ¿Quieres hallar gracia con tus vecinos? ¿Quieres hallar gracia en tu familia? ¿Quieres recuperar lo que el diablo te ha quitado? Porque no es Dios. Dios no vino para quitarnos, es el diablo. Y hay que darnos cuenta de eso. Es el diablo que se metió a tu casa. Es el diablo que se ha metido a tu vida. Es el diablo que está en medio de tus negocios. Es el diablo que está en medio para arruinar la obra gloriosa del Señor. Porque yo insisto que aunque nosotros somos infieles, Dios prometió estar ahí con nosotros fiel. ¿Sí o no? ¿Alguien cree esto conmigo? Aquellos que no han podido, hermanos, crecer en una fe verdadera para mantenerse como viéndolo en medio de circunstancias, necesidades y situaciones, pónganse de pie ahora y digan, Señor, voy al altar, voy a ir enfrente, te voy a pedir que me ayudes, auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame el creer,